Bienvenidos nuevamente a En Primer Plano este 7 de octubre de 2025 y recuerden que estamos aquí al aire por emisoras ABC 1250M, la emisora del pueblo. Hoy abrimos las puertas a la memoria, a esas huellas que se esconden entre las calles y los callejones de Barranquilla, porque una ciudad no se cuenta solo desde sus grandes avenidas o sus edificios modernos, sino desde los caminos que la vieron nacer. En cada nombre de calle, en cada esquina del centro histórico, se guardan las historias de quienes construyeron, soñaron y habitaron esta tierra antes que nosotros. Y ahora sí que cabe preguntar quién es quien lo va a canalizar. Será Mandrake con su brujería, si se aparece por allá algún día. Sin embargo, en medio del bullicio y del progreso, aún resuena la voz de esas calles antiguas que fueron testigos de los primeros trueques, de las fiestas populares, de los oficios que hoy forman parte del alma barranquillera. Preservar la memoria urbana es más que un ejercicio de nostalgia, es una forma de entender quiénes somos como ciudad y hacia dónde caminamos. Hoy en Primer Plano caminaremos por esas calles y esos callejones que vieron nacer a Barranquilla, para recordar que la historia de una ciudad se escribe precisamente en el camino que recorremos todos los días. De pronto se desapareció y nadie sabe pa' dónde cogió. Las cosas que pasan a los ñeros no pasan en todo el mundo entero. Y ahora sí que cabe preguntar quién es quien lo va a canalizar. Será Mandrake con su brujería, si se aparece por acá algún día. Hoy más que nunca recordar esos nombres originales es un acto de identidad, porque detrás de cada calle hay una historia que nos pertenece, la del progreso, sí, pero también la del afecto, la del barrio, la del encuentro. El rescate de la memoria urbana no solo honra el pasado, sino que nos ayuda a entender quiénes somos en medio del presente que construimos. Preservar la historia de las calles es preservar la esencia de Barranquilla, porque como toda ciudad con alma, la nuestra se reconoce en el camino que recorre, en la palabra que nombra y en la memoria que resiste el olvido. Las calles nos cuentan, escucharlas es recordar que la historia de Barranquilla se escribe como el viento entre las huellas de quienes las habitan. Las flores, topacio y primavera, la luz, limón, felicidad, paraíso con la de manga de oro, el roble dividivi e igualdad. ¡Qué época bella! Para hablar de la historia de Barranquilla, sobre sus calles, callejones y el centro histórico de la ciudad, nos acompaña Mr. Leslie E. Smith, licenciado en Educación, especialista en Pedagogía, magíster en Comunicación, investigador y docente, con amplia trayectoria en el estudio de la memoria colectiva, los imaginarios urbanos y la identidad ciudadana en el Caribe colombiano. Autor del libro Memorias e Imaginación de la Comunicación, perteneciente al espacio urbano del Centro Histórico de Barranquilla, donde combina investigación académica, trabajo de campo y mediación cultural. Ha sido profesor universitario en áreas de lenguaje, cultura, comunicación y gestor de proyectos etnoeducativos y culturales que buscan revitalizar los patrimonios locales desde la ciudadanía. Creador del canal de YouTube Barranquilla en Historias, con más de 100 videos de entrevistas, testimonios y narrativas audiovisuales que rescatan las memorias vivas de la ciudad. Su trabajo conecta la tradición con las nuevas generaciones, integrando herramientas digitales para democratizar la historia y hacerla parte del presente urbano. Actualmente, un amplio trabajo de investigación en la línea de etnoeducación, cultura y comunicación enfocada en resignificar el Centro Histórico de Barranquilla como núcleo de identidad ciudadana. Bienvenido, Mr. Leslie E. Smith, a En Primer Plano por emisoras ABC 1250M, la emisora
del pueblo. Doctor Arias, mil gracias por esta invitación a Emisoras ABC, un espacio radial que no necesita presentación y una emisora que tiene una alta conexión emocional, una alta conexión espiritual y sobre todo ciudadana. Grata oportunidad de compartir en este espacio, especialmente cuando se tocan temas del alma, temas tan sensibles como es el centro histórico de Barranquilla y parte de la historia de Barranquilla. Profesor Smith, usted ha recorrido con su investigación las calles y callejones que dieron origen a la Barranquilla de hoy. ¿Qué nos revelan esos nombres antiguos y esas trazas urbanas sobre la identidad y el carácter de la ciudad? Como nos estamos refiriendo a los nombres antiguos, a las trazas urbanas, a la identidad y el carácter de la ciudad, entonces tenemos que iniciar evidentemente con un primer elemento que precisamente es sujeto de un próximo libro que tengo en cocina, que, bueno, mi primer libro en el tema puntual de Barranquilla tenía que ver con el centro histórico. Ahora estoy trabajando fuertemente en el tema de sitio de libres. ¿Qué es sitio de libres? Entonces ahí tenemos que hacer un poquitico como de historia, no muy larga, pero sí un poquitico de historia. Sitio de libres debemos entenderlo como aquellos territorios que no generaron ningún interés para España y los dejaron, como decimos aquí al Caribe, abandonados a su suerte. Barranquilla tenía esa condición, no con el esplendor que tuvo Cartagena o Santa Marta, y por esa razón los sitios de libre eran asentamientos espontáneos, donde la gente comercializaba, donde la gente tenía tráfico de ideologías, de influencias y demás. Entonces, la condición de sitio de libres está también fuertemente permeada por el hecho, por el hecho que Barranquilla no fue fundada como Santa Marta, como Cartagena, como Medellín, como Bogotá, Popayán y pare de contar. Barranquilla no tuvo fundador, fecha exacta, día exacta, sino asentamientos espontáneos generaron las trazas de ciudad. Eso lógicamente condiciona todo a una cosmovisión, todo un análisis serio sobre Barranquilla que la hace muy singular. Pero antes voy a circunscribirme entonces sobre las trazas del centro histórico. Y para eso tenemos que saber qué es un centro histórico. Centros históricos son todos aquellos asentamientos humanos vivos, fuertemente condicionados por una estructura física proveniente del pasado, reconocibles como representativos de la evolución de un pueblo. Como tales, se comprenden tanto los asentamientos que se mantienen íntegros desde aldeas a ciudades, como aquellos que, a causa de su crecimiento, constituyen hoy parte de una estructura mayor. Los centros históricos, por sí mismos y por el acervo monumental que contienen, representan no solamente un incuestionable valor cultural, sino también económico y social. Los centros históricos no solo son patrimonio cultural de la humanidad, sino que pertenecen en forma particular a todos aquellos sectores sociales que los habitan. Conclusiones del coloquio sobre la preservación de los centros históricos ante el crecimiento de las ciudades contemporáneas. Un script note, Quito, Ecuador, 1977. Ya llevado entonces a un contexto más práctico, podemos establecer el centro histórico como ese cuadrado que abarca la calle Murillo, iniciando en Aduana, que sería carrera 50, con la 38, el callejón de Igualdad, y el terminal, junto con los caños. Esa cuadrícula que tendríamos nosotros, callejón de Aduana, callejón de Igualdad, calle Dividivi y el terminal y los caños, son lo que se conoce como el centro histórico, donde estuvo la mayor riqueza cultural, el mayor esplendor de la Barranquilla de 1930, 40 y 50 inclusive. Entonces, ese trazado nos mostró un camino,
Como la pregunta nos dice sobre qué demuestra esa traza original, nos está mostrando cómo debieron haberse hecho las cosas. Y si algo perdió en Barranquilla, fue que el centro histórico no se ha debido tocar, se ha debido haber mantenido intacto, idéntico. Nos mostraron un trazado que correspondía a una cultura fenicia. Nos mostraron un trazado que correspondía a una época de esplendor ya distante. ¿Cuál ha sido la historia más sorprendente o simbólica que ha encontrado en ese recorrido urbano? Hoy por hoy solamente puedo pensar en el Callejón de Igualdad, puesto que la pregunta que usted me está formulando, doctor Arias, que tiene que ver sobre la historia más sorprendente o simbólico que ha encontrado en su recorrido urbano. Pues ese Callejón de Igualdad es sorprendente. Es la 38, o sea, carrera 38. Y esa carrera 38 que en algunos sectores toma Avenida de los Estudiantes, recordemos por el homenaje que se le hace a propósito de Rojas Pinillas, pero es otra historia. Pero en algunos sectores es los estudiantes y otra es Junín. Yo me quedo con la designación por razones metodológicas del Callejón de Igualdad, que es la 38. Entonces resulta que en el Callejón de Igualdad era el sitio obligado para poder entrar a los dos cementerios, el cementerio Universal o el cementerio Calancala. Y el Callejón de Igualdad toma precisamente el nombre así, porque a la vista de Dios Padre, todos somos iguales. Muchos de esos callejones ya no existen o han cambiado de nombre. ¿Qué pierde una ciudad cuando olvida su geografía íntima, esos espacios que fueron escenario de la vida cotidiana y popular? Esa pregunta, doctor Arias, sobre lo que pierde la ciudad cuando se olvida su geografía íntima, los espacios que fueron escenarios de vida cotidiana y popular, nos recuerdan un poquito a García Márquez cuando las cosas no existían, sino que habían señalarlas con un dedo. A eso llamamos el fenómeno de la toponimia. Es la descripción donde no hay un número, sino por el contrario, hay una descripción o hay un nombre. Dejemos que la voz autorizada del semiólogo Iván Osorio ambiente la respuesta que tenemos que dar. Bueno, yo creo que perdimos en esencia un acervo experiencial, yo diría nostálgico inclusive. Claro, adelante, allá del 36 para allá, que apuntó a los números y no a los nombres que teníamos, se perdió ese acervo nostálgico, ese quedarse aquí. Más un nombre que lo remite a una experiencia pasional, afectiva, emotiva, que un número que puede ser el 35 aquí y en el universo. La calle de las vacas, el callejón de los miaos, todos esos espacios son nuestros, son propios, y por eso queremos quedarnos aquí, por esos nombres que recuerdan toda una experiencia hermosa, nostálgica, que nos pertenece a ti y me pertenece a mí. Y si nos vamos con poesía, el poeta Jorge Schuss nos presenta magistralmente la conexión emocional con un terreno o con un terruño. Perdimos algo fantástico, porque los nombres de esas calles y carreras no solo representaban un lugar geográfico, sino que se representaban la construcción de nuestros antecesores, que nombraban las calles con un sello propio. Por ejemplo, de sello nacional. Hospital con sello, ¿cierto? Avenidas Estudiantes con Murillo y cosas así. Y Barranquilla tiene nombre de ciudades bien lindísimas. ¿Qué perdimos? Perdimos ese lapso de tiempo que nos detuvo y al mismo tiempo nos ayudó a construir lo que es el Barranquilla de hoy, lo que es la Barranquilla de hoy. Estos dos intelectuales resumen claramente
sobre lo que se pierde. Lo que se pierde con la conexión emocional, el emocionario. Y no solamente el emocionario, sino se pierden vivencias. Y no solamente se pierden vivencias, sino se desdibuja el terreno como tal, puesto que se pasa a un número frío, se pasa, digamos, a una aniquilación del recuerdo, de la historia y la memoria. Hoy Barranquilla crece hacia arriba y hacia afuera. Pero ¿qué tanto se conserva la lógica del trazado original? ¿Podríamos decir que en la forma actual de la ciudad aún se puede leer su pasado? Es una pregunta, la que usted nos comenta, doctor Arias, que, que no invita a la discordia, no tiene la provocación de pelear con sectores, con gremios, porque eso es muy dado en los académicos que investigan temas y que se pueden herir sensibilidades. Pero como la pregunta nos dice, ¿qué tanto se conserva la lógica del trazado original? Que se puede decir que la forma actual de la ciudad aún se puede leer su pasado. Pues las dos respuestas son contundentemente no. La primera, no se conserva la lógica. Y la segunda, pues, ¿cómo leer su pasado? Entonces, vamos a retomar el concepto de centro histórico. Recordemos, por lo que ya habíamos visto en el coloquio de Quito, que son aquellos asentamientos que recogen una arquitectura original. Y no solamente una arquitectura original, sino que recoge un conjunto de prácticas, de ideas, de dinámicas, desde los cuales se puede reconstruir un territorio, un terreno o una ciudad. Si nosotros llegáramos al centro histórico de Bogotá, la Candelaria puntualmente, allí podemos reconstruir lo que se pasó en el pasado. Y ni siquiera hablar del emblemático centro histórico de Cartagena, que allí parece que estuviéramos viviendo la Cartagena de 1500, 1600, 1700 sin ninguna alteraciones. Y entonces, quiero por favor que cierren sus ojos, los escuchas en este momento, y piensen en Waze. Y cuando ustedes toman Waze y van llegando a Alameda, ¿qué van a encontrar ustedes? ¿Qué dice Waze? ¿Se acuerdan? Exactamente. Norte, centro histórico. ¿Sí captaron cuál es el problema de manera inmediata? De manera inmediata se ve que la localidad del norte centro, si acaso, tiene 3 barrios que originalmente se pueden reconstruir los orígenes de Barranquilla. La sola designación de los barrios en la localidad norte centro histórico indica un desconocimiento de lo fundacional, indican un desconocimiento de un sector que debería dar cuenta. Pues si usted vamos a la Mera y usted invita a una persona que mire el Waze, que vea el trazado, si vamos por la 72, que es 72 con 43, que indica el trazado, un turista le va a decir, oiga, ¿y qué hay de esto de centro histórico? Porque existe una desconexión. Entonces, ese sentir de lo que hoy Waze nos está dando como un recordatorio es una doble invitación a los viejos barranquilleros y a las personas interesadas en la historia a reivindicar esa historia, haciéndola visible, haciendo coloquios, haciendo simposios, seminarios y reconstruir y visibilizar la historia de Barranquilla. Y a las entidades de Estado, guardianes de la memoria y custores naturales de la cultura, invitan a una revisión de procesos y a una adecuada asignación de personas capacitadas en el área para que esas mismas personas puedan dar cuenta de qué están hablando cuando se está hablando de una localidad
norte-centro histórico que hoy no corresponde con el espíritu fundacional de esa realidad que se quiere expresar allí. Finalmente, ¿cómo podríamos como ciudadanos, cronistas, investigadores o instituciones preservar y narrar esa memoria urbana para que las nuevas generaciones comprendan que las calles también cuentan la historia de quiénes somos? Doctor Arias, esa última pregunta queremos encabezarla con las palabras de uno de los grandes diseñadores gráficos del Caribe, Carlos Colonna. Adelante, Carlos. Gente, la verdadera gente, la Barranquilla de antes, la imagen exacta de lo que era Barranquilla tiempos atrás y lo que las autoridades no tuvieron que evitar como ciudad. Esto debió ser la Barranquilla actual, con esos colores, con esos matices, con esa calidad, con esa idiosincrasia y con esa identidad. Recordemos lo que habíamos dicho antes sobre la localidad norte-centro histórico que no corresponde con la Barranquilla. Recordemos lo que habíamos dicho sobre ese sector de lo que es el centro histórico y las delimitaciones geográficas que correspondían a una arquitectura particular. Pero, doctor Arias, como usted está indagando aquí a través de ABC, la emisora del pueblo, sobre cómo se preserva esa memoria, esa historia urbana, para que las nuevas generaciones comprendan que las calles también cuentan la historia de quiénes somos. Yo creo que sí se está haciendo un papel muy importante y ese papel habría que multiplicarlo. A modo de ilustración, usted con estas crónicas de ciudad está haciendo un magnífico trabajo, doctor Oscar Arias, el cual reconocemos, valoramos y damos nuestra más total reconocimiento. Pero también tenemos a Lover City, que también estuvo aquí en este espacio, que nos presenta unas historias maravillosas. Tenemos al Navegario Stevenson y su colectivo con los viajes, que ahora mismo se ha unido el arquitecto del castillo desde Puerto Colombia a estas iniciativas urbanas. Tenemos algunos bloggers que están visibilizando lo que fue la Barranquilla de antes y lo que es la Barranquilla ahora. Evidentemente, retomo un poquito las palabras de el rector de la Universidad Simón Bolívar. Él nos hace la siguiente declaración. Los sitios urbanos se mantienen y se validan cuando seres humanos viven en ellos. Creo que una de las limitaciones que tiene el centro de Barranquilla es que solamente se utiliza en las horas diurnas y no en las nocturnas. Una bonita salida sería urbanizar desde el punto de vista de ocupar los pisos superiores de los edificios en vivienda, lo cual permitiría que esa zona de la ciudad tuviera vida y tuviera personas que viviendo en ella la cuidaran, la protegieran, la promovieran, la amaran, y eso permitiría que lo que hoy denominamos centro no sea solamente vital en el día, sino vital día y noche. Y evidentemente tenemos que estar de acuerdo con el doctor Consuegra. Tenía que cambiarse los nombres de los números a números, porque era imposible para el GPS, para las nuevas geolocalizaciones, referencias que corresponden a latitudes, grados, meridianos y cosas numéricas. Pero junto con la mirada del doctor Consuegra, muy perspicaz, y la de muchas personas que reconocen las bondades del número, se puede proponer que se viva también la nomenclatura antigua en un sector específico que llamemos el centro histórico. Es decir, que el centro histórico, localizado como Murillo, entre Aduana y Hospital, terminando con Los Caños y el terminal marítimo, que es el centro histórico original, mantengan la toponimia de esa época, mantengan el conocimiento de sello nacional,
mantengan el conocimiento de Obando, mantengan el conocimiento de Bolívar, Santander, Caldas, Flores, San Juan, San Blas, Calle Ancha, Calle del Comercio y demás. Entonces sí se pueden vivir esa doble experiencia, la experiencia del necesario y frío número y la energía vital que comunica los nombres primitivos de las calles y carreras de Barranquilla. Mientras haya estas iniciativas como la que usted tiene en este canal, Doctor Arias, mientras tengamos las iniciativas del Over City, las iniciativas del Navegario, las iniciativas de Mr. Smith, las iniciativas de Ignacio Consuegra y la vitalidad que tiene el Viejo Prado, y todo ese cúmulo de personas que se han unido, tenga usted la seguridad que tendremos la suficiente vitalidad para que esa Barranquilla desconocida sea conocido por las nuevas generaciones. Muchísimas gracias, Mr. Leslie E. Smith, por estar aquí en Primer Plano por emisoras ABC 1250M, la emisora del pueblo.